El Ale Bonalunmi es un querido amigo de años que nos conocemos. Su carrera es muy buena, tanta como su calidad humana. Y me alegré mucho el sábado, soy de los colegas que me encanta que a mis amigos y a los que no son también, que les vaya bien. Los Notables, que lleva un sello de calidad hace muchos años en la ciudad de Rosario, nació con Miguel Ángel Acoglani junto a Oscar Perro Cecini, así lo conocemos, no voy a dejar de dar el apodo. Y bueno, cumplió un ciclo de muchos años, estuvo en el ET3, después pasó al ET8. Yo no recuerdo, no sé si no estuvo también en Radio 2, se me escapa esa etapa. Los Notables también estuvieron en Radio 2. Bien, y ahora comenzó el sábado pasado, cambió el aire, el programa lo comenzó en la FM Mitre. Estamos en etapas de FM, las FMs rinden muchísimo. Así que, Ale, en vos, a todo el equipo de Los Notables, la felicidad de haberlos escuchado. Y los escuché casi todo el programa, ¿eh? Bueno, buen día ante todo y gracias. Sé que lo decís de corazón, nos conocemos desde hace Sí, mucho y más allá de la relación periodística nos une una gran amistad sí. y sé que lo decís con todo el sentimiento. Bueno, a ver, no es fácil trabajar con el perro Cecchini, pero pero sabés que aprendés Sí, muchísimo del perro sí, Cecchini y sí, bueno, esta nueva etapa es un desafío. sí, Te quiero decir que estábamos todos tan nerviosos como si fuera el debut y sí, absoluto del programa, sí, porque especialmente para Oscar, esto de pasar a una FM en sí, esta nueva etapa que bien decís vos, mm, potencia, la FM se potencia, sí, compite palmo a palmo con las AM y sí, con todos los sistemas de comunicación sí. existentes, por lo tanto, bueno, fue un lindo programa, un Y buen desafío, y en esto se aprende todos los días, así que vamos a seguir claro que sí. aprendiendo de cada Y uno. antes de ir a tu expertise económica, me permito decirte algo que te dije en privado. Ale, avanzá en las preguntas de los temas generales, porque tenés equilibrio, mesura, sensatez. Gracias. Por lo tanto, podés desarrollar mucho más de lo que haces con eficiencia. Bueno, dicho Bueno, esto, diría mi amigo Luis Novarecio, estamos todos hoy. Bueno, ¿qué hacemos con este país, Ale? ay, Dios mío, qué pregunta, María Herminia. Vos sabés que de por sí ya los números que vamos manejando son sinceramente de terror. Fíjate que la inflación de febrero Sí. es más alta que el promedio, que la inflación que tuvo Macri, que fue un desastre en cuanto a inflación. Ujú. Y esto al gobierno, al frente que gobierna, y especialmente a la política más dura, no le cae nada simpático que esto suceda, por eso hay embestidas contra distintos funcionarios y pase de factura. Ahora, lo de febrero es malo, muy malo, más allá del número. Mm. ¿Por qué? Porque yo diría que febrero ya es viejo. Si vos me preguntás, che, ayer se dio a conocer la inflación de febrero, olvídate, es información vieja. Claro. Estamos a mediados de marzo con aumentos de combustibles, de Ah, luz, de prepaga, de gas, y que la guerra afectó a los commodities que hicieron subir alimentos fuertes como por ejemplo la harina. Entonces vos decís, entonces lo que pasa en marzo es peor que febrero. Y si vos me apurás un poquito, yo digo que marzo debería venir como piso igual que febrero y cercano al 5%. Y pregunto yo ahora, 13-14% en un trimestre es demoledor para cualquier bolsillo, y Argentina, que es un país donde el 70% de su economía pasa por la economía doméstica, por el consumo interno, es duro, es difícil y es hasta muy peligroso que estemos sufriendo estos avatares de la suba de precios. claro, yo me atrevo ahí a uparme tu comentario en este sentido. Un elemento más a todo lo que describiste. El 40%, 35, 38, 40% es asalariado, donde tiene el respaldo de su organización que pelea como gato panza arriba para más o menos Sí, mantenerse, no aumentar, mantener el salario con la inflación. Y el claro. 40, No, 50 restante. olvídate. Y muchos que son monotributistas, empleadas domésticas y mucho empleo negro que no tiene defensa. Claro. Entonces, vos tenés una composición laboral ya de por sí muy distorsionada y bastante endeble. Y si a eso le sumás que
la suba de precios les gana a casi todos, porque la mayoría, María Herminia, Sí. si vos le preguntás si sus ingresos aumentaron un 10, un 2, un 15% en estos meses, la mayoría te va a decir que no. Es más, el que está negociando paritaria, muchos, con excepción de algunos gremios, y vos lo conocés mejor que yo, que cerraron, Sí. la mayoría están en plena negociación, Sí. todavía no acusaron recibo de esa mejora. Claro, claro. Y vos ya cerrando algo para ver si compensás lo que perdiste, te cae un 13, un 14 en un trimestre, bueno, es compleja la situación. Ahora, Ahora. si los números, si las matemáticas no me fallan, el trimestre es muy difícil que nos cierren un 14, un 15. No, lógicamente, ese es el número más o menos razonable que se está pensando. Razonable, digo, en cuanto al frío análisis de los números. Ahora, el 48 con el FMI no lo cumplís, de casi seguro. Pero ayer me decía alguien, qué lindo sería volver a estar cuando estábamos mal, con el 2% de inflación mensual. Claro, Sí. yo cuando veía 2%, digo, mira, es un número razonable con la economía argentina, pero malo para un país normal. Claro. Y ahora que estoy en el 4,7, lejos de Venezuela, que ya tuvo inflación menor que nosotros, vos decís, che, por favor, volvamos al 2, volvamos al 3, porque esto es demoledor. Ahora, el viernes, teóricamente, va a comenzar ¿Qué se espera? ¿Qué se espera seriamente? No tomándolo a la broma. ¿Qué se espera seriamente? ¿Qué sabes? Bueno, te comento lo poco que se sabe en concreto. Hay muchas charlas, negociaciones, discusiones. Primero, el gobierno, que el dólar no va a ser excusa para suba de precios. El dólar, según el gobierno, va a estar muy tranquilo por el acuerdo con el fondo, por más reservas, por liquidación del campo. El dólar no debería ser un problema grave para como excusa de suba de precios. Tampoco la emisión monetaria que potencia la inflación, porque el acuerdo con el fondo dice que vos tenés que bajar drásticamente la emisión y pagar lo que tenés que pagar con deuda en pesos. Entonces, dos variables que el gobierno dice no son los grandes problemas. Después, se anunciaría el fideicomiso para maíz y trigo. Esto se está negociando con el sector, que para que la gente del llano entienda, un fideicomiso de maíz y trigo significa que un porcentaje de la producción argentina de maíz y trigo obligatoriamente tiene que quedarse a cumplir con las necesidades internas del país y a un precio razonable. Después veremos que se negocie y que se consiga a precio razonable, y el resto que sea exportable, pero prioridad cumplir con los de adentro. Después, se quiere ampliar precios cuidados. Yo tengo una opinión formada respecto a esto. Yo creo que precios cuidados es bueno, es un paliativo, es una ayuda, pero no es un plan antiinflacionario. Si creemos que porque 1.000 y pico de productos están en precios cuidados y ganamos en inflación, empezamos ya equivocando el camino. ¿Por qué? Primero, porque no está en todos lados. Preguntarle a la gente si no alcanza. Segundo, porque muchas veces no hay en góndolas. Tercero, porque a veces te dibujan cosas para que vos no aproveches esos precios cuidados. Bueno, ya sea. Y la última, que es la más polémica y que hay versiones, es que el gobierno intentaría en una cantidad de productos necesarios precios, topes. Es decir, ese paquete de fideos no puede valer más de 10 en todo el país. Agarrar una cantidad de toneladas no puede valer más. Eso es fantástico, sensacional, claro. Pero el sector privado dice que el gobierno siempre calcula los números por debajo incluso del costo de producción. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, primero, si yo tengo que vender algo que no gasto... desabastecimiento. Claro, no invierno. ¿No le pasa eso a los autos, a los autos 0 kilómetros? Pero claro, entonces, hay otras cosas en estudio, pero por ahora lo que surgió esto, tienes todavía sabor a poco. Vos me preguntas con esto, ¿la inflación deja de ser un problema en Argentina en un mediano plazo? Yo te digo, me parece que no. Yo soy de aquellos que todavía sueña y creo que soñar no cuesta nada, aunque no lo veo viable, a un gran acuerdo. Argentina necesita un gran acuerdo económico, político, empresarial, social, que salga por ley, que dé posibilidades de inversión, de crecimiento y de producción. Políticamente, Ale, políticamente mis fuentes me dicen que, más allá de que lo nieguen, pero que hay conversaciones con
Massa, Morales y un sector, digamos, afín un poco del peronismo, Sí. un poco del albertismo, como para ver, sí, no te hablo de un cogobierno, pero de alguna manera encontrar Claro, estos puntos que vos claro. decís gran acuerdo, ¿no? Pero, no, pero es fundamental. A ver, el ejemplo para la gente como Sí, ¿cuáles de las medidas que se están tomando potencian la producción en Argentina? ninguna. Si hay paquete de fideo y hay 20 personas comprando, es muy factible que el precio suba del fideo. Ahora, si vos producís más y generás 20 paquetes para 20 personas, hay esa puja de precios afloja Claro, y el precio no sube. claro. Ahora, no hay una. Argentina sale de la crisis que vive exportando y hasta el momento las medidas que se han tomado son para frenar de alguna u Claro, otra manera claro. algún tipo de Y, y, exportación. y pareciera que además para mantener el dólar aumentaría mucho las tasas de interés, ¿no? A los depósitos Bueno, bancarios. ¿Cómo vendría eso? yo, claro, porque vos fueron subiendo la tasa de interés y va corriendo la tasa, porque termina siendo negativa frente a la inflación. Los Claro. que le están pegando bien son aquellos que hicieron plazo fijo ajustable por UVA, que ajusta por inflación casi. Pero el resto, no, yo no tengo hoy, María Herminia no Sí. tengo ningún tipo de interés de quedarme con los pesos en el bolsillo Mm. o de ponernos un plazo fijo tradicional. Entonces, es factible que antes del fin de mes haya los ajustes de tasas del Banco Ujú. Central. Ahora, nada es gratuito. Esto es como en la economía, como en la naturaleza. Nada se pierde, todo se transforma. Sí. Si vos subís la tasa de interés para frenar un poco algún tema de precios, para Sí. que los pesos queden un poco más Los que frenados, tienen deuda sonaron. los que tienen deuda sonaron, suben todas las tasas de interés, pero además vos frenás la economía. Porque si Ah, vos decís, che, voy a invertir allá, pero fíjate que te está dando el 50% de interés aquí, yo decís, claro. ¿y qué rentabilidad tengo el 50% asegurada? Y si el dólar va a estar tranquilo, como dice el gobierno, y le creo, bueno, entonces vos podés moderar alguna locura inflacionaria de precios, de que los pesos no estén locos dando vuelta, pero efectos secundarios o colaterales tenés. Claro. Estamos en un momento, María Herminia, Mm. de la manta corta de Renato Cesarini. Vos Claro. te tapás la cabeza y te destapas los pies. Quiero Claro. decir con esto, vos, si el fondo viene y te dice, no, vos tenés que sacar subsidios, tenés que subir las tarifas, bueno, para cumplir con el fondo, subís, entonces te tapas la cabeza. Pero a su vez, si vos subís la tarifa y subís los combustibles, Claro, generas claro. inflación. Claro. Entonces Bueno, estás en un momento difícil. dos preguntas finales, va, una pregunta y una información. La pregunta es, ¿en qué se quedará estabilizado el dólar blue? Mira, para el gobierno puede haber alguna fluctuación menor, pero las puntas que tocó entre 195 y 220 podría ir y venir según la sintonía política y económica, pero no ve ningún tipo de problema. Es más, los dólares financieros bajaron mucho y ayer el Blue en Buenos Aires tocó 199 para terminar en 200 allá, 203 acá. No debería, a ver, no digo que se vaya a desplomar ni mucho menos, pero según el análisis del gobierno, el Blue podría hasta bajar un poquito más, pero no les disgusta este número que está. Claro. Bueno, y solo compartir, que vos lo sabés, pero compartir con los oyentes. Diego Bossio sabés que es un hombre de la política y de la economía, ¿no? Sí. Y me ha compartido un trabajo en donde los analistas, analistas de prestigio, ¿no? Donde está, qué sé yo, Rapetti, donde está Sigot Gravina, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué mencionan ellos? Que es imposible que se acuerde se cumpla con el fondo, pero no son negativos en el sentido, dice, bueno, hay una situación internacional que va a obligar a ambos. El gobierno seguramente querrá más extensión a la hora de, viste, las vedurías trimestrales. Bueno, Claro. y el fondo querrá apretar un poquito más en cuanto al plan que desarrolle el gobierno. Pero como Exacto. que la lógica es que esto, por el contexto internacional, ¿no? Tenga que haber un realineamiento, una readecuación de lo que se va, creo yo, a... Todos saben, Sí. todos saben que no se va a cumplir con el fondo tarde o temprano, posiblemente el año que viene, lo hablamos en algún momento, Sí. año electoral incluso, y que además el fondo no puede permitir que Argentina quede en default. Así Por es. lo tanto, todos sabemos que
que se van a renegociar, que se van a extender plazos, que se va a pedir algún waiver. Todos sabemos lo que va más o menos a pasar. Claro, no es bueno, pero es menos malo que otro escenario. Por lo tanto, me parece que ambos, Argentina va a pedir perdón y va a prometer cosas a futuro, y el Fondo Monetario te lo va a aceptar con tal de no quedar como el malo de la película. En un contexto mundial difícil. Gracias, Ale. Un abrazo enorme. Muchas gracias, un cariño grande. Gracias. Alejandro Bonalumi, cuando son exactamente las 10:54 minutos. Son solo 6 pasitos, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1.